Finalizábamos ese primer bloque de tertulia con dos preguntas que han formulado dos personas que están ahí al otro lado de la pantalla. Una se refería a la ley contra la violencia, ¿qué pasa con ella? ¿Cuándo se va a aprobar? ¿Sigue en el Parlamento? ¿Van a esperar hasta el final de la legislatura? Decía. Y otra era muy directa y decía... ha habido críticas al salario, porque ahora estas personas que nos acompañan, los diputados del Parlamento de La Rioja, son profesionales, cobran un salario por su trabajo, de unas condiciones de trabajo, una seguridad social. Tienen ustedes salarios que están fuera del mercado, cobran bastante más de lo que cobra una persona. Me parece que la media en La Rioja está en 24.000 euros al año, no sé si me equivoco. Así que les dejo el turno de palabra para que respondan a estas cuestiones que plantean nuestros espectadores y continuamos hablando del Parlamento. Cojo la palabra. Vamos sí, allá. Venga, yo lo que quería antes decir, y lo tengo que decir, es que decíamos que lo que ocurre en La Rioja no ocurre en otras comunidades autónomas y todas las comunidades autónomas han estado sometidas a la misma presión. No, claro, derivadas de la pandemia y del COVID. En Andalucía, no se dan los exactamente las mismas. Exactos de, y sin embargo, por ejemplo, en la comunidad foral navarra aquí al lado, o aquí al lado también, en la comunidad foral del País Vasco, ahí no han cesado al 75% de los consejeros que pertenecen a su partido. Eso no ha ocurrido. Eso es algo único, eso es único y propio de la señora Andreu. Eso es un mérito que tiene en exclusiva la señora Andreu. Entonces, y esa inestabilidad en el gobierno, claro que se nota. Por ejemplo, hablamos de leyes, nos pregunta, ¿qué pasa con la ley de violencia de género? Claro, pero es que hay que responderle. Es que ahora mismo tenemos en el Parlamento 10 leyes en tramitación. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la inestabilidad del gobierno hace que el gobierno gestione mal y hace que aplique la técnica del mal estudiante, que es dejarlo todo para el final. Ahora mismo estamos trabajando en la ley de familias monoparentales, la ley de juventud de La Rioja, la ley contra la violencia de género, la ley de creación del arte, la ley reguladora de los juegos, la de caza, la de recuperación de memoria democrática, ¿verdad, que, señora Moreno, que es muy interesante y muy de actualidad? Otra sobre economía social, otra ley trans y la de transformación de la Fundación Hospital de Calahorra. Eso es lo que pero ojo, la memoria y definir de que los malos estudiantes, todavía, como están dejando todo para el final, han anunciado otras 13 leyes más. Claro, ¿a qué se debe este carajal? Reitero, a la inestabilidad del gobierno y en definitiva a la señora Andreu. Y ahora estamos, pues como estamos, atascados. Pero esto es porque se hacen malas cosas. Y debido, reitero, a la inestabilidad del propio gobierno, porque todas estas leyes están supervisadas por quien está al frente de cada uno de los departamentos y de las direcciones generales. O sea, que los cambios afectan. Dice la señora Moreno, no, es que lo que importa son las políticas, no las personas. Sí, como principio teórico está muy bien, pero las políticas las hacen personas. Sí, claro. Y entre que una persona cesa, se nombra, aprende qué es lo que está en marcha, toma una decisión, etcétera, transcurre en tiempo, no es gratis. Y se nos está yendo la legislatura como el agua entre las manos y al final acabaremos en 4 años perdidos. Marta, hay una Esto es una cosa. Déjame terminar. Y luego, en cuanto a la retribución, yo creo que aquí voy a decir una cosa que quizá políticamente es incorrecta. Bueno. Yo creo que con carácter general los políticos en España están mal pagados. Y eso lo tengo que decir. Y también tengo que decir que en el ámbito, al menos del Parlamento de la Comunidad Autónoma de La Rioja, las decisiones no son discrecionales. Y los sueldos son los que están regulados en una ley. Ni un euro más, ni un euro menos. O sea, se está aplicando escrupulosamente lo previsto en una ley, que además, lo tengo que decir y lo quiero decir, ninguno de nosotros hemos votado. Simplemente estamos cumpliendo las disposiciones legalmente previstas. Se atribuyen, ¿no?, normalmente a Winston Churchill muchísimas frases, ¿no?, pero había una que me parece especialmente significativa, ¿no? Decía, quizá la democracia sea el peor de los sistemas posibles, pero si tenemos en cuenta las alternativas, ¿no? y lo dejaba en el aire. Entonces, la democracia cuesta dinero, pero no tener democracia cuesta mucho más. Cuestan derechos, cuestan en libertades y cuesta, desde luego, en la calidad de vida de los ciudadanos.
Respecto a lo que hablaba en primer lugar Jesús Ángel sobre la inestabilidad y que esto solamente pasa en el gobierno de La Rioja, insisto, por tanto los ejemplos de Murcia, de Madrid, pero sobre todo, por ejemplo, en Madrid, yo creo que fue especialmente paradigmático el hecho de cómo la directora general de Salud Pública, es decir, la responsable técnico dentro de esa consejería, en la desescalada, tuvo que dimitir por la barbaridad que se iba a hacer en la Comunidad de Madrid. Quiero decir que cuando estamos hablando, Jesús Ángel, cuando estamos hablando de Jesús Ángel, cuando estamos hablando, no, Jesús Ángel, pero Jesús Ángel, muchos han salido por motivos personales y ninguno como la directora general de Salud Pública de Madrid, como fue evidente. Ya, claro. O como por ejemplo cuando a ustedes se les fue, Jesús Ángel, eso es mentira y lo sabes. Eso es la versión oficial del gobierno. No, eso es mentira, eso es mentira. Y lo sabes, eso es Jesús Ángel. Eso de falta de confianza en la gestión es mentira, además sabes que estás mintiendo. Y estás mintiendo a todos los riojanos y lo sabes perfectamente. Y respecto a lo que estás diciendo de que somos como los malos estudiantes para el final, mira, yo recuerdo el final de la anterior legislatura cuando el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de La Rioja decidió que cayeran la ley del menor, que cayera la ley de participación y todo ello para que cayera la ley trans en la pasada legislatura cuando ya estaba toda aprobada. Pero eso es lo que hicisteis, esto es lo que hicisteis ustedes, por favor. Y además eso es es evidente. Tan evidente es que ustedes quitaron el membrete del Gobierno de La Rioja, colocaron el del Partido Popular y lo registraron como propio en la Cámara Autonómica. Con lo cual ustedes no pueden dar lecciones de esta cuestión. A nadie se le escapa, Marta, y esto me parece importante decirlo. Porque efectivamente los gobiernos, es verdad, en el segundo periodo de mandato, final de mandato, registran más iniciativas a la Cámara? Pues lo hacen porque evidentemente una ley cuesta muchísimo hacerla y trabajarla si sale del Gobierno. Tienen que pasar un montón de intervenciones, de asuntos económicos, por un montón de servicios, por un montón de departamentos. Es decir, tiene que ser leyes con una garantía y una solvencia. Máxime encima cuando hay un cambio de gobierno y se ocupan las nuevas estructuras dentro de la administración, es importante. Y dentro de la ley de violencia, porque no quiero escapar de la pregunta que ha hecho la espectadora y me parece importante, hay que señalar que tiene toda la razón del mundo. Es una ley que hay que darle prioridad y lo vamos a hacer, ¿no? Hay que ver que había un pacto, ¿no?, de Estado acerca de la cuestión. Pero lo más importante de la Comunidad Autónoma de La Rioja es que somos la única de toda España, que no tiene una ley específica sobre este tipo de violencia. Y lo que se ha introducido en la Cámara, que es ese proyecto de ley de violencia, incorpora la nueva realidad a la cual hacen frente muchísimas mujeres y sus familias. La violencia vicaria va a ser reconocida como víctima de violencia de género a todas aquellas personas que tienen hijos y se les está afectando a los propios hijos sobre la esfera de la madre. Es una ley absolutamente ambiciosa y, si me permites, Marta, según hemos podido leer del propio proyecto que ha registrado el Gobierno, no tiene parangón en el Estado. Es, como digo, la más ambiciosa, la que incorpora nuevas cláusulas que ninguna otra lo hace. Creo que es fundamental, pedimos un poco más de paciencia, es muy importante, es verdad que las personas víctimas de violencia no pueden esperar, pero para hacer una ley con todas las garantías, con toda la seguridad y que tengan nuevas prestaciones y más seguridad, nos falta tramitarla ya en el Parlamento de La Rioja y saldrá adelante. Gracias por responder a esa espectadora. Me falta esta parte de la tertulia y me gustaría que no volviesen al primer bloque, ya hemos hablado de los ceses, me gustaría que respondiesen a los espectadores, si es posible. La ley de violencia, un poco de paciencia, están en ello y es verdad que incluye la violencia vicaria, que es muy importante. El hacer daño a otra persona a través de los hijos es una muestra de maldad humana terrible. Adelante. Comienzo yo, si te parece. No tengo ningún problema, si quieres. Vale, da igual. Bueno, vamos a ver, queriendo dar respuesta un poco a las dos preguntas para no irnos para atrás, efectivamente. Con respecto a la Ley Integral de Violencia de Género, que el señor Díaz mencionaba el pacto de Estado sobre la violencia de género, yo ahí me gustaría recordar que es un pacto que se alcanzó en el Congreso de los Diputados y que impulsó precisamente mi grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ese compromiso está ahí. Dicho esto, nosotros estamos a la espera de conocer el texto definitivo para poder de esa manera valorarlo y poder empezar a trabajarlo. Dice el señor Díaz que lo van a priorizar, pero que es que la legislatura comenzó en el año 2019. Quiero decir que la legislatura acaba dentro de año y medio. Y esto me gustaría unirlo un poco con algo que se ha comentado sobre el tema de la cantidad de leyes o no que se están haciendo. El Gobierno ha conseguido sacar adelante, quitando las leyes de presupuestos y de medidas fiscales que lo acompañan, ha conseguido sacar adelante en esta legislatura, si no me equivoco, 2 leyes. La ley de mecenazgo, que hablaba el señor Díaz de que hay que hacer muchos controles y tal, que resulta que es inconstitucional,
y la ley para cambiar de nombre, la ley para para cambiar de nombre un pueblo de La Rioja, efectivamente, Lumbreras, que tampoco es que sea una ley, con todos los respetos, muy extensa y que requiera de un arduo trabajo. Por contra, en ese acuerdo tan progresista que tienen Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista, tienen una relación, creo que son de 12 leyes, de las cuales todavía no han conseguido sacar ninguna adelante. Y eso que tienen la mayoría absoluta, y eso que están aplicando un rodillo en el Parlamento de La Rioja, hasta tal punto que han sido capaces hasta de recortar los tiempos de intervención de los expertos que vienen a comparecer para de esa manera intentar apurar los plazos. Por lo tanto, pues esa es la situación yo te he dejado hablar, Raúl, si no me se puede permites. decir una cosa y la contraria en la misma frase. Entonces, Raúl, no, yo lo que digo es que vosotros tenéis un compromiso que decís que cumplís y después resulta que no cumplís con ello. Que yo no es que quiera que cumpláis con él, que ese pacto es el pacto más reaccionario que ha habido en esta comunidad autónoma. A partir de ahí, con respecto al tema de los salarios, pues es verdad lo que se ha comentado previamente. A mí sí me gustaría, en cuanto a esto, poner el foco en una cosa. Ese acuerdo también incluía la realización de plenos semanales en el Parlamento de La Rioja, la calendarización de comisiones y otra serie de cuestiones para homologarnos a otras asambleas legislativas, como puede ser la de Navarra, la de Aragón, la de País Vasco o la que corresponda, autonómicas. Y la realidad es que llevamos sin tener pleno en el Parlamento de La Rioja desde noviembre pasado, porque el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos se pusieron de acuerdo con la excusa de que había presupuestos, teniendo ya profesionalizado el Parlamento en suprimir los plenos, que en definitiva se traduce en que la oposición no podemos hacer control al Gobierno. Y por eso, por ejemplo, no le hemos podido interpelar a la presidenta del Gobierno para que nos dé explicaciones de por qué ha cesado a la consejera de Sanidad en mitad de la sexta ola. Sí, Bien, yo voy a empezar por donde acababa Pablo, en el sentido de, efectivamente, por un lado hay que decir, conviene decir verdades. Para empezar, la profesionalización es una opción, no todo el Parlamento o no todos los parlamentarios están profesionalizados, eso es una realidad. Yo sí que creo y defiendo la profesionalización o la posibilidad de la profesionalización, porque es la única manera de que pueda acceder a la representación pública cualquier persona. En caso contrario, bueno, esto viene es una reivindicación del movimiento obrero, porque era la única manera de poder ser representante de los ciudadanos, en la medida en que hasta entonces solo podían representar los que eran ricos y podían no trabajar, ¿no? En ese sentido, como concepto, desde luego lo comparto. Puedo compartir también que quizá los salarios están muy por encima de lo que es el salario medio de esta comunidad. Permíteme, Enar, que aporte un dato, creo que son 50.000 euros, si no me equivoco, 54.000 en el caso 49.000. 49.000 si estás profesionalizado a jornada completa, y creo que es un 75% de esa cantidad si no lo estás. Para que entiendan los espectadores que la persona que ha formulado la pregunta lo sabrá, porque habla de que está por encima de la media, pero muchas personas no lo sabrán. Sí, entonces está efectivamente muy por encima. Es verdad que también coincido con que en este país, en el país en su conjunto y en esta comunidad en particular, los salarios de los políticos están muy por debajo, por ejemplo, de lo que pueden ser cargos de idéntica perfil de la empresa privada. También eso es una realidad. Nosotros teníamos como Izquierda Unida desde hace muchos años la teoría de que no se debe cobrar en ningún caso por encima de lo que cobra el presidente del Gobierno en ningún lado, ¿no? Hablábamos de salario mínimo y debiéramos hablar también de salarios máximos si queremos buscar una situación igualitaria. Es verdad también, como decía Jesús Ángel, que viene regulado en una ley y habría que modificar esa ley, que puede ser una ley garantista en el sentido en el que pues marca una cantidad objetiva y no estamos a cada año si se sube o si se baja, sino que va condicionada a lo que está establecido en esa ley y que está congelado desde entonces. Y ya en cuanto al tema de la ley de violencia, yo comparto lo que dice esta persona, esta señora, ¿no? Que seguramente que no es casual que lo pregunte una mujer, porque efectivamente en esta comunidad no tenemos, yo creo que será la única de todo el país donde no tenemos una ley contra la violencia machista. Tenemos una ley contra la violencia doméstica y nosotros creemos que desde luego la especificidad de la violencia que sufren las mujeres requiere de una ley específica para el tratamiento de esa situación y en ese sentido pues el compromiso desde luego por nuestra parte de tramitarla a la mayor brevedad. Está previsto que empecemos a tramitarla ya, y sí que decir que bueno,
efectivamente se han aprobado no 2 leyes, al menos 3, ¿no? También se aprobó una proposición de ley que presentó nuestro grupo para racionalizar la educación de la religión en el ámbito escolar. Entendíamos que había que hacerlo en el menor horario posible conforme a la legalidad del Estado, y esto también fue aprobado y ya hemos acabado de tramitar y están pendientes de la evaluación del Consejo Consultivo de nuestra comunidad, tanto la ley trans como la ley reguladora del juego. En ese sentido, desde luego en estos 2 últimos meses ya hemos tramitado leyes que también son importantes, pero y nos quedan muchas por hacer, y desde luego esta, entre otras, junto con la ley de caza, que aquí resulta muy curioso, que dice Pablo que es que nosotros hemos limitado los tiempos y él lo que se dedica es a dilatar los tiempos, porque ha habido que hacer una solicitud expresa al presidente del Parlamento para que convocara a la comisión que preside Pablo Baena, porque se negó a votar una propuesta alternativa a la que él planteaba, para evitar que se pudiera tramitar con la celeridad requerida la ley de caza. Si desde luego vamos a tener que estar a las estrategias de Ciudadanos para dilatar las leyes, es muy difícil que podamos hacerlo, pero desde luego volveremos a pedir al presidente del Parlamento cada vez que por un presidente de comisión se obstaculice el trámite de una ley, porque estamos en ello. Y yo sí que también quiero decir que desde Izquierda Unida, y a pesar de ser una única diputada, somos desde luego el grupo que más proposiciones de ley ha presentado al Parlamento, y se está tramitando la ley para la recuperación de la memoria democrática, que parece ser que a la derecha, que es raro, no le interesa debatir de eso, no le interesa tener una ley de violencia contra la mujer, no le interesa tener una ley de memoria democrática, le interesan desde luego otras cosas, hablar de lo que no hay que hacer, pero nunca de lo que ellos harían, porque desde luego lo que hicieron lo definía claramente Raúl: paralizar las leyes en el Parlamento para que no salga nunca nada, para que no se cumpla la función legislativa del Parlamento, que desde mi punto de vista es la función prioritaria. Va a responder Pablo Baena y vamos a hablar, ya que lo hemos puesto sobre la mesa después, ¿verdad?, de esa ley de memoria democrática. Vamos a escuchar a 2 personas que intervinieron ayer en una comisión en el Parlamento. Pablo Baena. Sí, pues muy brevemente por algo que ha dicho Henares, que hay cuestiones que no se puede aceptar que se digan en cuanto a que no son ciertas, ¿no? El Parlamento de La Rioja se están tramitando diversas cuestiones con respecto a la ley de caza, que ha hecho alusión a ella. Nosotros, al menos, y creo que el resto de grupos también deberían, aspiramos a que la nueva ley de caza de La Rioja sea una ley consensuada, sea una ley que tenga en cuenta a todos los actores Eso implicados. Con todas, sí, ¿no? sí, no, por supuesto que sí, pero ya que mencionaba esta en concreto, que tenga en cuenta a todos los actores implicados, por supuesto a los cazadores, ya que estamos hablando de una ley de caza, y que además sea una ley que se trabaje bien y que salga bien consensuada, con un texto que dé respuesta a las necesidades del sector y que pueda durar al menos 22 años como ha durado la anterior. Hay otra ley que está pendiente de que entre en comisión, que es la del voto delegado. Claro, de esa no hablan ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida, porque resulta que fue propuesta por Ciudadanos allá por el año 2019, y todavía el presidente de la comisión, en este caso del Grupo Socialista, no se ha dignado ni a llevarla a comisión para que empecemos a trabajar con ella, ¿no? Lo digo porque es que hay cosas que se dicen que no son ciertas y que al final pues despistan a los telespectadores. Pues bueno, pues las comisiones tienen que trabajar y tienen que trabajar mucho. Por eso la insistencia desde nuestro grupo de que las comisiones deben de estar calendarizadas y se deben reunir con asiduidad. ¿Y no crees que se debe someter a votación cualquier propuesta que formule cualquier diputado en una comisión? Por supuesto. Porque eso es lo que te negaste a hacer. Es que eso no... Tú eres el presidente de esa comisión y la has estado bloqueando desde el principio y lo sabe todo el mundo. Eso no Pablo. es cierto, todo el mundo, Raúl. Pablo, lo sabe Caramba. todo el mundo. Hasta Es que el apuntador lo sabe. Raúl, yo no voy a entrar en vuestras polémicas relativas a la ley de caza, porque yo no voy a entrar en vuestras polémicas relativas a la ley de caza, porque yo, al menos mi grupo, lo único que quiere con la ley de caza y con todas, pero en esta en concreto, con el lío que ya hubo a principio de la legislatura, es que sea una ley consensuada, que tenga en cuenta a todos los implicados, que por supuesto tenga en cuenta a los cazadores y que el texto legislativo actualice la ley anterior y la nueva ley de caza pueda durar al menos 22 años más, como ha durado la anterior. Pablo.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no Y he querido eso hacer es el lo que bloqueo estamos en el que impulsando. tú nos has sometido, que Eso es por lo que primera estamos vez, impulsando. no, por primera vez, pero por primera vez en la legislatura, el presidente del Parlamento tuvo que bajarse a dirigir una comisión porque tú te negaste Caramba, es que a convocarla en tiempo y forma. Primero, obviándolo desde el mes de abril del año pasado que se registró la ley. Después, no queriendo trabajarla en el mes de enero. Y después, en febrero, cuando había efectivamente una propuesta alternativa, decidiste suspender sine die la comisión hasta que el presidente del Parlamento Raúl, tú sabes tuvo que que son- bajar a dirigirla. Raúl, Pablo, que eso lo Raúl. sabe todo el mundo porque es que son hechos objetivos. Raúl, caramba, Creo que es los son hechos ciudadanos objetivos. ahora mismo Es no que se no se están puede enterando aceptar que se absolutamente retuerzan tanto de las nada. no se cosas. retuerza tanto, es que es la verdad, Raúl, Pablo. tú quieres Siento una ley decírtelo. consensuada, bien Sí, trabajada, y para eso hay que etcétera, trabajarla, etcétera. no bloquearla. Pues entonces Pablo. dejad desde el Grupo Socialista de generar problemas con la ley. Pero eres tú como presidente, que el Grupo Socialista no ha generado nada. Tiempo, pido tiempo, ya me meto aquí. Vamos a ver, yo hay cosas que tengo que decir que me asombra de que las diga usted, señora Morena, y que las diga usted, señor Díaz. Sin ir más lejos, llevamos 12 meses, 13, 14 meses esperando la presencia del consejero de Hacienda para que nos explique cómo están gestionando los fondos europeos. Y estos señores no han hecho absolutamente nada para que venga el consejero, o que venga el señor Castresana, o que venga Eliseo Sastre a explicarnos qué está pasando en la oficina de la presidenta. Hablan de que para os bloquean. Escucha. Si Yo los hoy únicos te que canto, tienen yo capacidad hoy de te canto bloqueo- como votar. Es más patética que la de Bruselas y no se la cree nadie. Han llegado 78 millones y, Esto lo saben 78 todos millones y los medio de euros a La Los únicos que Rioja. tienen capacidad de bloqueo en el Parlamento de La Rioja son Ya, el PSOE y sus ya socias. puedo los seguir. únicos que tienen Ya capacidad. puedo Además, seguir. no tenéis ¿Puedo derecho a Para hablar de terminar fondos este europeos bloque, cuando habéis ¿puedo- tratado de bloquear puedo en seguir, Bruselas. señor Díaz? No tendrías que ¿Puedo tener seguir, derecho ni señor a seguir Díaz? ni a hablar de fondos Sí. europeos porque Ya los sabemos tratasteis que de el PP bloquear es muy mal. en Ya Bruselas. eso ya Y lo los sabéis. comisarios- Ya puedo- los comisarios europeos puedo ser- sí. del Partido Y el PP Popular, es muy malo. efectivamente, Venga. están diciendo Ya, que estáis pero haciendo ya puedo el seguir. ridículo Venga, y que ¿puedo eso afecta seguir? a los intereses de España. Y de verdad, yo creo que estáis haciendo una estrategia muy errónea, Pero sí, de verdad, pero si totalmente no saben ni equivocada. lo que voy a decir, Sí, no, por favor, lo que no has me- hecho de no los me fondos sueltes el europeos. argumentario. Lo que has dicho de los fondos al europeos. portavoz Pero del sí, Partido Popular. Lo único que quiero decir es que parece razonable que algo tan importante como son los fondos europeos haya alguien del gobierno de La Rioja que venga al Parlamento y nos lo explique. Ha contestado a 500 preguntas orales el consejero de Hacienda. Hombre, por favor, es que no, ¿Puedo no se seguir? puede negar lo ¿Puedo evidente. seguir? Sí, Es que le perdóname. noto, señor Díaz, de verdad, un poco Un tenso poco con nervioso, este lo dices asunto. siempre, Bueno, me el pones PP mal. quiere que el consejero de Hacienda dé Tan cuentas en el difícil Parlamento. es entender que lleva ¿Para un qué? Si luego retraso hablan de lo que acumulado quieren, menos de de- 14 meses y eso es algo deliberado. ¿Qué va a ser? Porque en 14 meses no ha tenido ni una mañana ni una tarde para comparecer. Pero que ya ha y dado esa, las y cuentas esa, en el y esa Pleno. labor corresponde a usted y le corresponde a esa señora. Ya ha dado Entre otras cuentas cosas, en el porque la señora Pleno. Morena es la presidenta de esa comisión. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros llevamos denunciando mucho tiempo que en el Parlamento se están priorizando aquellos aspectos que exclusivamente interesan a la bancada ¿no? de la izquierda, Marta, es decir, fíjate al si no Partido es así, Socialista y a la señora Moreno. Marta, fíjate, y lo si que eso no es estamos así, poniendo de manifiesto que es que la actividad en el Parlamento tiene que ser equilibrada. Y para que sea equilibrada, entre otras cosas, lo que se podrá hacer es hacer una cierta labor de control. Y lo que no es de recibo es que la señora Andreu, que lleva aproximadamente 3 meses, no, aproximadamente no, lleva 3 meses sin pisar el Parlamento, nos dé explicaciones de todas aquellas cuestiones que están pasando en la comunidad. Marta, lo que porque estás diciendo- está poniendo de manifiesto que le da miedo explicar lo que hace y lo que no hace. Por favor. Y por otra parte, y con esto ya termino de Venga. verdad este capítulo, habla usted de rigurosidad. Este capítulo. Por favor, por favor. La ley de mecenazgo fue el gobierno central del señor Sánchez, Partido Socialista, quien le dijo a su gobierno socialista, de la señora Andreu, que era una chapuza legal. Venga, que para algo que votéis a favor, no te dediques a Bueno, desprestigiarlo. por Mira, favor, Jesús Ángel, por no se favor, puede ponnos decir... y con- Jesús Ángel, perdona. no se puede decir... Segundo, ustedes Joder, votaron, segundo, perdón, es que- ustedes votaron Madre a mía. favor Segundo de este capítulo. Sí, a favor es imposible, de Jesús. la No, ya es otro regulación sobre el capítulo, personal yo del creo. Parlamento de La Rioja, recurrido también por el señor Iceta al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno Sí, que central. vosotros votáis a favor en la Junta de Portavoces y en contra en el Pleno. Muy bien, Sí. maravilloso. Por lo Sigue, tanto, sigue. Venga, sigue. rigurosidad. ¿La tuya? Rigurosidad. Este es el ejemplo de por tu parte rigurosidad. del Mira. Gobierno y por parte también de las leyes que se sacan adelante. Y eso les compete, entre otras cosas, al Gobierno. Quizá también esto sea una consecuencia de la falta de Bueno, inestabilidad Marta, pues del Ejecutivo. yo creo que esa falta de Hacen- congruencia los lo tenemos... hacen el gesto de tiempo, es que se nos ha acabado el tiempo. Se No, nos ha- ¿ya? El tiempo de este segundo Ah, bloque de Bueno, programa. pero un segundo para contestar simplemente a una cosa que había dicho Jesús Ángel, que aquí se prioriza determinada agenda y no la que quiere... Fíjate, tan no es así
que el próximo jueves va a haber un pleno en el Parlamento de La Rioja en el que uno de los puntos, además de carácter resolutivo, va a ser una enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular a la transición energética y contra el cambio climático que quiere hacer este gobierno. Ese es el punto del orden del día que va a ir en el siguiente pleno, que es una iniciativa del Partido Popular. Lo digo para que los espectadores, parece que aquí estamos viviendo una especie de tiranía y aquí se está viendo claramente porque el con reglamento datos les que eso impone, es falso. porque el reglamento les impone que Falso, lo tienen porque que hacer habilitamos los así. días nosotros. Enar, querías no hacer una vosotros. apreciación y ahora sí que vamos a Pues acabar que con hubiera Enar habido Moreno. Jesús- haber votado que sí. Sí, Jesús Ángel, la rigurosidad implica reconocer que si esa comparecencia, que efectivamente, incorrectamente por parte del Gobierno no se está celebrando, es gracias a que yo voté a favor de esa comparecencia. O sea, que me parece, o sea, Votó como a favor, de todo pero punto... luego a la no hora es- de los hechos es como si no Bueno, hubiese hecho nada. No está cumpliendo con su pero es que obligación. tú sabes, porque te ha tocado ser portavoz mucho tiempo, que yo no puedo coger, ni yo ni nadie podemos coger a un cargo del Gobierno y traerlo por los pelos. Quiero decir que eso lamentablemente no se puede hacer. Yo Pues he sido la primera... Para depender todo el gobierno de su Ya voto, te me parece digo, que es una sí, cosa bueno, pues, relativamente sencilla. claro, Oye, sí, muy Celso, sencillo, muy Por sencillo. favor, por favor, Lo ¿cuándo de piensas Celso- venir? Dame lo de yo creo que Celso, relativamente lo de fácil, Celso lo hemos fácil, hablado varias veces y se va a poner fecha con carácter urgente, pero en la última ocasión en la que lo hemos hablado... Así va este gobierno, claro, Bueno, un año y pico después. Sí, pero vamos, urgente. no son las únicas comparecencias que quedan pendientes. También quedan pendientes comparecencias que hemos firmado el señor Díaz y yo. Por ejemplo, la de la formación profesional, que tampoco hay fecha todavía. O sea, que no esto no es una cuestión, como pretendéis vender, que sea... que se prioricen unas sobre otras. También diré que yo la pregunta es muy sencilla. ¿Consideráis que es obligatorio votar una propuesta en una comisión que hacen los grupos o solo se somete a votación lo que estéis de acuerdo vosotros? Porque a ver quién hace rodillos y bloqueos. Porque desde luego negarse a votar, levantarse los diputados del Partido Popular y los diputados de Ciudadanos para impedir que se pudieran señalar días de comparecencias de expertos, desde luego es todo menos democrático. Dando golpes en los escaños y en las mesas, que en fin, de verdad. deplorable Bueno, vuestra actitud. 4 portavoces de los grupos parlamentarios, como ven, debatiendo con diferentes ideas y trabajando para ustedes, para los riojanos. Quería hablar de la Ley de Memoria Democrática. Lo que vamos a hacer es, a la vuelta de publicidad, son unos segundos, unos minutos, escuchar a 2 personas que ayer intervinieron en el Parlamento de La Rioja y a continuación las 4 personas que me acompañan explicarán por qué es necesaria o no esa Ley de Memoria Democrática. Hasta ahora.